Cordial saludo, mi nombre es Jamison Enrique Herrera Flores, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas. Por medio de este video voy a hacer un resumen de los conceptos investigados de la fase 1 acerca de las bases de datos distribuidas. Para este trabajo tenemos un índice de 6 interrogantes. El primer interrogante dice qué es una base de datos. Bien, entendemos una base de datos como la recopilación o almacenamiento de información de forma estructurada. Esa estructura normalmente está formada por filas y columnas. Cada fila representa los registros de esa base de datos, las columnas representan los campos o los atributos. Podemos decir que hay diferentes modelos y tipos de bases de datos, las cuales más adelante estaremos explicando. Otro interrogante es qué es un gestor de base de datos. Bien, para la base de datos, los gestores de bases de datos son unos software o herramientas que nos permiten de forma gráfica poder gestionar o manipular toda esa información que se encuentra en la base de datos, la cual podemos eliminar, modificar, consultar, etcétera. Bien, dice que en el manejo de datos de una empresa se debe tener en cuenta muchos problemas que pueden presentarse. Identifiquemos y expliquemos 3 posibles problemas para tener en cuenta al momento de diseñar la base de datos. Bien, podemos hablar de la no normalización, cuando no se tiene en cuenta la normalización. Eso es demasiado importante porque por medio de la normalización, por esas reglas, podemos impedir la redundancia de información, que no se repita información en la base de datos. Y eso nos va a ayudar al rendimiento de la base de datos, del software como tal. Ahora, otro problema puede ser los estándares de denominación deficiente. Y en eso se refiere a que a veces no colocamos, a la base de datos no le colocamos el nombre que se relaciona con lo que almacena. Debemos colocarle un nombre que se relacione con lo que contiene esa base de datos, igual a los campos, pues también colocarle un nombre referente que haga referencia a lo que va a contener ese campo, lo que nos va más adelante en la escalabilidad, pues hacer que sea mucho más fácil. Vamos a evitarnos tantos manuales y en toda esa documentación. También proteger la integridad de los datos. Sabemos que todas las reglas de negocio fundamentales y no cambiantes siempre deben implementar mediante el motor de base de datos relacional esas reglas básicas que llamamos anualidad, longitud de cadena, asignación de claves externas, etcétera, las cuales pues, siempre debemos definirlas dentro de esa base de datos. El siguiente interrogante dice, según la estructura de modelo de base de datos, identifique y explique 3 modelos. Bien, vamos a explicar 3 niveles. Esos niveles son los más aceptados porque son los que están propuestos por la American National Standard Institute. El primer nivel es el interno físico. Tenemos por ese nivel que es el primero de los niveles de abstracción de una base de datos, por lo cual es el menos abstracto y de hecho es el que está más cerca real y físico de los datos. También tenemos el nivel conceptual o lógico. Eh, en este nivel es donde vamos a definir cuáles son los datos que vamos a almacenar, cuáles son las relaciones existentes entre cada uno de ellos. Y allí van a trabajar solamente el administrador de la base de datos. Tenemos el nivel externo o de vista. Ese nivel es el de mayor abstracción. Es el nivel más fácil de entender la interacción del usuario con el sistema. El objetivo de ese nivel es simplificar la interacción entre el usuario y la base de datos. Entonces, otro interrogante dice, según la estructura del modelo de base de datos, identifique y explique 3 modelos de base de datos. Sabemos que existen diferentes modelos de base de datos. Podemos hablar del jerárquico, en red, orientado a objetos, multivalor, etcétera. Vamos a hablar en este caso de los 3 más usados, como es el caso del relacional, el dimensional y el R. En cuanto al modelo relacional, es el modelo que más se usa, el más común hoy día. Es el que más usan para el backend, el que está estructurado sus datos en tablas con filas y columnas. Como decíamos, el tipo más básico, modelo de datos, el cual tiene 2 elementos que son indicadores y dimensiones. Ahora tenemos el
modelo dimensional. Este modelo es mucho menos rígido y estructurado, y ese enfoque dimensional favorece una estructura de datos contextual que está más relacionada con el uso o contexto de negocio. Por lo menos esa estructura de base de datos se utiliza más para consultas en línea, online, para data warehouse o data mart, almacenamiento de datos, que significa igual. Tenemos también el rico en entidades ER. Este pues, es un modelo parecido al relacional también. También tiene una estructura de datos de negocio en forma gráfica, la cual contiene cuadros de varias formas que nos van a representar las actividades, las funciones, o entidades y líneas para que nos van a representar asociaciones. Bien, sigamos. Y aquí tenemos ya todo lo que es la referencia bibliográfica donde sacamos la investigación para esos conceptos. Gracias.